Profesor Soy yo. Pirrones, de usted el Bueno, comienzo. pues Maricristi. No, tú. Yo creo que Tú eres el presidente del jurado. Bueno, si tienes alguna persona por allá al lado tuyo, ya sabes que no puede preguntar y no puede decir nada mientras estás exponiendo. Claro. Y Déjeme avisar, porque voy a avisar para que no interrumpan. Eso, preferiblemente. No interrumpan. Voy a empezar. Pueden escuchar, pero no entran. Ok, listo. Muy bien. Listo. Ok. ¿Qué otra cosa? Nosotros al final del periodo, tú tienes 30 minutos para exponer. Al Claro. final de los 30 minutos vienen las preguntas. Cuando terminen las preguntas, probablemente, supongo que Luis o te saca de la conferencia o te sale. Y después te avisamos por el WhatsApp claro. para que cuando sea el momento de la evaluación, de decirte la evaluación, entonces te pedimos que vuelvas a entrar. Ese es Buenísimo. el proceso. Ok, perfecto. Bueno, antes de empezar, le agradezco a ustedes por estar aquí. Si algo tienen en común, ustedes es que, por ejemplo, el profesor Luis Fernández está muy metido con la telemedicina, usted también, profesor Pirrones, y la profesora Maricristi, yo me acuerdo que le conté sobre el proyecto que estaba realizando y se encontró bastante interesada, así que, bueno, muchas gracias por interesarse en esto. Ahora, podríamos decir que empezamos. Ven la pantalla aquí. Bueno, vamos a realizar la defensa el día de hoy de lo que es el trabajo de grado, desarrollo de un glucómetro inteligente por espectrometría cercana al infrarrojo. Vamos a ver cuál es la agenda del día de hoy. Primero vamos a hacer un breve resumen y qué se hizo y por qué, ¿ok? Y cuáles fueron los resultados. En el planteamiento del proyecto vamos a abordar las razones por las cuales se realizó este trabajo de grado. Luego vamos con los objetivos, brevemente, para saber si se cumplieron o no dichos objetivos. A partir de esos objetivos vamos a hacer un repaso de la metodología que está relacionada en gran parte con el diseño que se realizó y el porqué de las cosas que se van a ver a continuación. Una vez que tenemos la metodología propuesta, vamos a repasar el desarrollo y los resultados que se obtuvieron. Y por último, las conclusiones y recomendaciones. Vamos con el resumen. ¿Qué se hizo? Se realizó un acercamiento, importante esta palabra, al desarrollo de un dispositivo no invasivo de medición de glucosa en sangre, capaz de mejorar la comunicación y hacer uso de las bondades que nos otorgan las tecnologías de la información para mejorar la comunicación entre el médico y el paciente. ¿Qué se logró? Se logró un glucómetro caracterizado de acuerdo a los estándares de la norma ISO que ven en pantalla, capaz de establecer un enlace entre el médico y el paciente, donde se mantiene en constante actualización los datos que suben al mismo, y dicho glucómetro demuestra las relaciones claves descritas por la ley de Beer-Lambert, indicando que es posible desarrollar un glucómetro no invasivo y que difiere de los métodos comerciales en la actualidad. Sin embargo, las mediciones obtenidas tienen que ser sometidas a correcciones, basadas en una serie de recomendaciones que se darán al final de la presentación. El planteamiento del proyecto. Aquí se está atacando la diabetes, ¿ok? La diabetes es una enfermedad crónica donde el cuerpo no puede producir o absorber glucosa eficazmente. Nosotros aquí tenemos dos tipos de pacientes. Tenemos el diabético tipo 1, donde el diabético tipo 1 no puede producir insulina, y recordemos que la insulina es la hormona que habilita las células de poder absorber la glucosa. Esto es debido a un trastorno autoinmune ubicado en las células beta del páncreas, y dichos pacientes necesitan terapia de insulina durante toda su vida para poder sobrevivir. A continuación tenemos el diabético tipo 2. El diabético tipo 2 se caracteriza por no absorber eficientemente la insulina. Uno no la puede producir, no la absorbe eficientemente. Y de hecho es el tipo de diabético más común, y de hecho muchos pacientes pueden padecer de esta enfermedad sin saberlo hasta que
por ejemplo, sufren de las consecuencias típicas del diabético como ceguera, insuficiencia renal, pie diabético, entre otros. Los expertos están de acuerdo en que la mejor manera de combatir esta enfermedad es a través de una sana alimentación, ejercicio y constante monitoreo de la glucosa en la sangre. Esto se hace en la actualidad a través de un glucómetro. Es el método más utilizado, ustedes ya lo conocen, requiere de una punción en el dedo para extraer una gota de sangre y será aplicada sobre una tira reactiva donde se utiliza una por cada medición y a través de métodos electroquímicos se realiza una estimación, no es el valor verdadero, donde se muestra en una pequeña pantalla y de hecho las desventajas de utilizar este tipo de aparato es que, por ejemplo, un diabético tipo 1 debe realizarse diariamente inyecciones de insulina y diariamente por lo menos 5 mediciones de glucosa en ayunas, antes del almuerzo y después, o cuando, por ejemplo, tenga síntomas de hiperglucemia. Esto resulta en un refuerzo negativo para el paciente, de manera que a él no le darían ganas de llevar a cabalidad su monitoreo. Es por ello que se propone un método no invasivo y se utilizan las bondades de la telemedicina para poder mantener en contacto y mejorar esta dinámica. Ahora, ¿qué limitaciones tenemos en este trabajo? Primero, importante, todo lo desarrollado aquí se va a basar como una prueba de concepto para evaluar la factibilidad, es decir, puede dar o no puede dar. E integrarla, obviamente, con bases de datos y comunicación Bluetooth para darle ese elemento de telecomunicaciones al proyecto. Dicho glucómetro es implementado, estará sujeto a las limitaciones por los equipos requeridos. La mayoría de los equipos componentes, de hecho, que se compraron, se adquirieron aquí en Venezuela. Y en realidad, por la facilidad que no se tiene al adquirir equipos en específico, es que esto es una limitación del proyecto. Y por último, la aplicación desarrollada es únicamente para dispositivos Android. Ahora vamos con los objetivos. Es desarrollar un glucómetro que funcione por espectrometría cercana al infrarrojo y muestre, comparte y registre los resultados obtenidos para mantener en contacto al médico y el paciente. Los objetivos específicos para lograr esto es, primero, investigar los fenómenos alrededor de la espectrometría cercana al infrarrojo y cómo la glucosa se comporta alrededor de ello. Importante, ya que a partir de ahí se van a tomar ciertas decisiones en el diseño del glucómetro. Luego se diseña y se construye un circuito portable, cómodo, orientado al paciente. Se establece la relación entre el voltaje y la glucosa para poder calibrar dicho instrumento y se desarrolla la aplicación móvil bajo ambiente Android. Ahora, la metodología para lograr estos objetivos es, primero, hacer la investigación documental por las razones que les expliqué. Segundo, hacer un diseño del glucómetro. Este diseño contempla primero la elección de componentes que se van a utilizar, el esquema eléctrico que se va a utilizar, la selección de longitud de onda, la selección del lugar de medición, la selección del sistema operativo, interfaz de la aplicación y todo lo relacionado a ello, y selección de plataforma de la base de datos. Una vez se tiene todo este diseño, se procede a programar el microcontrolador. Una vez se programa, es un programa sencillo, se realiza un montaje preliminar en un protor para comprobar el buen funcionamiento de los componentes y para realizar pruebas a futuro en una fase más adelante. Y una vez se tiene esto montado en protor, vamos con el desarrollo de la aplicación. El desarrollo de la aplicación, bueno, tiene que ver conexión con base de datos, conexión Bluetooth y toda esta cuestión. Ya una vez lista la aplicación, ahora sí se puede plantear la relación del voltaje y la glucosa, ya que a través de esta fase nosotros vamos a calibrar el instrumento para luego ensamblarlo y hacer las pruebas finales del sistema. Vamos con los resultados. Ok. Antes, quisiera, yo sé que ustedes leyeron el tomo, pero quisiera entrar en contexto con
dos conceptos fundamentales porque a partir de aquí se sacan ciertas conclusiones. El primero es la espectroscopia. Esta es una técnica utilizada en la cual se basa este trabajo de grado, donde se estudia cómo interactúa el espectro electromagnético con los materiales en cuestión, de manera que se pueden realizar análisis cualitativos y cuantitativos. Siendo la estructura molecular de cada componente única, entonces dicho componente va a tener una especie de firma a cierta relación a la que es expuesta. Esto se basa, los principios se basan en la ley de Beer-Lambert, donde a partir de esta ley nosotros conseguimos un coeficiente de absorción. Ese coeficiente de absorción toma en cuenta primero dos fenómenos, que es la absorción y la transmisión, aunque parte de la energía puede ser reflejada o dispersada. Aquí, en este ejemplo, en la gráfica de la derecha, tenemos un ejemplo que es el espectro de absorción de agua. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque es importante, ya que el agua es el componente más abundante en el plasma, en la sangre. Aquí podemos observar que entre 1400 y 1600 nanómetros, primero tenemos un pico de absorción por parte del agua, y entre 1800 y 2200 tenemos otro pico de absorción. Para hacer una analogía, en fibras ópticas se realiza un estudio del espectro de absorción del agua para saber dónde no se deben transmitir las capacidades. La ley de Beer-Lambert está dada por esta ecuación donde la absorbancia, en este caso, está relacionada con la concentración del compuesto y con el trayecto que recorre la luz hasta llegar al otro lado, multiplicado por un coeficiente de absorción molar dado por las unidades que ustedes ven en pantalla. Una vez tenemos esto claro, nosotros procedemos a seleccionar la longitud de onda, cuestión fundamental y principal en el problema que estamos resolviendo. Nosotros nos basamos en una investigación, y dicha investigación, para resumirlo en dos gráficas, se realizó un estudio de cuál sería el espectro de absorción en la ventana entre 800 y 1400 nanómetros, y cuál sería el espectro de absorción del agua con glucosa diluida en esta solución. Aquí vemos que el espectro de absorción rojo es para glucosa con agua y el espectro de absorción del agua sería para la gráfica azul. Para sacar conclusiones al respecto, se realizó una gráfica que representa la desviación espectral del espectro de agua con un espectro de la solución de glucosa. Rápidamente vemos que entre 1000 y 1100 la glucosa tiene mayor absorción y por tanto se aísla el agua de los resultados finales. Sin embargo, debido a las limitaciones que yo les comenté anteriormente, entre 900 y 950 nanómetros, también resulta que hay cierta absorción de glucosa y el agua no tiene participación en esta medición, o mínima, por no decir que no tiene. Es por ello que se utiliza un diodo de 940 nanómetros, ya que es el que se utiliza típicamente en los controles remotos para poder comunicarse con los televisores, y debido a esto es el más comercial. Ahora, una vez se tiene la selección de la longitud de onda, vamos con la selección del lugar de la medición. Lo primero a tomar en cuenta es que en el trayecto no hay obstáculos. Por ejemplo, si se pone en el dedo, tenemos huesos que pueden o dispersar la energía o reflejarla. Es por ello que tenemos dos posibles candidatos, que es la región entre el dedo pulgar y el índice, que sería aquí, y el lóbulo de la oreja. Elegimos el lóbulo de la oreja ya que tiene buena irrigación de sangre, tiene un corto trayecto y nos puede servir para la aplicación que nosotros vamos a implementar. Ahora vamos con el diseño del glucómetro. Primero se eligió un fotodiodo OPT101. Lo positivo con este fotodiodo es que integrado tiene un amplificador de transimpedancia y elimina ciertos problemas comunes de los circuitos discretos, que podría ser
errores de corriente, ruido, capacitancias parásitas, y de esta manera, al eliminarnos estos problemas, la figura de ruido, cuando llega al microcontrolador, se disminuye. Adicionalmente, tiene buena respuesta con respecto al voltaje de salida, y la intensidad de luz que llega a dicho fotodiodo crece linealmente con esta energía que yo les comenté. Otros componentes fue el uso del Bluetooth BlueSmith y el PIC16F877A. Ahora vamos con la aplicación móvil. Como ustedes ya saben, se utilizó el sistema operativo Android debido a la facilidad que otorga para desarrollar aplicaciones en esta plataforma. Con sistemas operativos iOS es algo más complicado. Una vez tenemos la selección de dónde se va a desarrollar la aplicación, vamos con la base de datos. En este caso se optó por una herramienta proporcionada por Google llamada Firebase Real-Time Database. Este es un servicio multiplataforma no SQL alojado en la nube. Y lo importante de esto es que otorga bastantes ventajas a la aplicación, como sincronización en tiempo real, persistencia de datos y facilidad de administración. Más adelante vamos a ver cómo es esa plataforma. Esta base de datos, una vez se tiene la elección, se esquematiza de manera que se tome en cuenta el tipo de usuario que hace login, los datos del paciente y el médico, y el registro de las mediciones. Podemos resumirlos en esos 4 casos. Y adicionalmente, para otorgar de seguridad a la base de datos, se realiza un login con la herramienta Firebase Authentication, que cripta los datos a través de correo y contraseña, y acceso a la base de datos para poder otorgar de mayor seguridad. También el usuario tiene la posibilidad de utilizar login a través de Facebook o de Google para una mejor experiencia de usuario. Aquí podemos ver el diseño esquemático del circuito. Lo que podemos ver aquí vendría siendo el diseño esquemático del OPT101. Esta fuente de corriente pues, representa precisamente la corriente oscura, ¿sí?, de dicho fotodiodo. Tenemos el diodo de 940 nanómetros, los componentes básicos del PIC y un botón que será responsable de funcionar como actuador para empezar las mediciones, y por último el módulo Bluetooth. Ahora, la programación del microcontrolador. Se realizó, en resumidas cuentas, una programación sencilla. Inicio de variables, configuración inicial, un bucle para verificar si el botón está pulsado. Y lo importante de destacar aquí es que se implementó un bucle responsable de realizar mediciones continuas para evitar el error por parte del usuario, ya que, por ejemplo, si el usuario se está enganchando el dispositivo y se inicia la medición, cualquier movimiento afecta de manera negativa al resultado final. Entonces se realiza este promedio estadístico para mitigar ese problema. Una vez se tiene ese promedio, se mandan los datos por el módulo serial de dicho PIC hacia el Bluetooth, y el Bluetooth se encarga de realizar la conexión con la aplicación. Una vez se tiene todo esto listo, se realiza un montaje en protoboard preliminar para comprobar el funcionamiento de dichos componentes, y de aquí pasamos al desarrollo de la aplicación. Para hacerlo corto, nosotros contamos con 7 actividades. ¿Okay? La primera, el Splash, una interfaz de bienvenida, pero esto tiene cierta funcionalidad, ya que es la primera conexión con la base de datos. Y aquí se está determinando de manera totalmente transparente para el usuario si está conectado, y si está conectado, si es paciente o es médico, para mostrar la interfaz en cuestión. Si no está conectado con anterioridad, entonces vamos a la interfaz de login, donde tiene la opción de iniciar sesión o ir al registro. Con respecto al registro, está conformado por 2 botones, como pueden ver aquí, de doctor o de paciente, para determinar el tipo, y luego con la solicitud de campos básicos de que pueden conformar una historia clínica. Una vez se tiene todo esto listo, se realiza un montaje en protoboard preliminar para comprobar el funcionamiento de dichos componentes, y aquí pasamos al desarrollo de la aplicación. Para hacerlo corto, nosotros tenemos contamos con 7 actividades. Una primera, el Splash, una interfaz de bienvenida, pero esto tiene cierta funcionalidad, ya que es la primera conexión con la base de datos. Y aquí se está determinando de manera totalmente transparente para el usuario si está conectado
Una vez el usuario esté registrado, tenemos la interfaz del paciente, está conformado por una pantalla principal donde se va a ver las mediciones de la glucosa una vez se empieza la medición, y un registro de las mediciones que se están actualizadas constantemente con la base de datos. Por parte del doctor tenemos una lista de pacientes, y una vez que el doctor toca cada una por ejemplo, de sus pacientes, puede visualizar los datos del mismo y su registro de mediciones. Ahora, una vez se tiene desarrollada la aplicación, vamos con el planteamiento de la relación entre el glucosa y voltaje. Durante esta fase se determina cuál es la relación entre ambas variables para la calibración del glucómetro, ¿ok? Para demostrar la relación directa entre el voltaje de salida del OPT101 y la concentración de glucosa, se deberá realizar un análisis numérico por mínimos cuadrados para determinar la linealidad entre las variables estudiadas. Ya por anterioridad sabemos que gracias a la ley de Beer-Lambert, a mayor concentración de un compuesto, menor intensidad de luz va a llegar al OPT01, entonces se espera una tendencia decreciente en el mismo. Ahora, algo a destacar es que al contar con un equipo limitado para realizar pruebas in vitro, se utiliza un glucómetro comercial con una cantidad contada de tiras reactivas para ello. El resultado es la gráfica que tenemos aquí, que está conformada por 4 mediciones, ¿ok? Y a través de mínimos de cuadrados, lo que nos importa como resultado es esta ecuación de la recta, el cual nos servirá para calibrar el instrumento y se pondrá en la aplicación. La aplicación se encargará de realizar, por decir así, esta traducción. Ahora, con respecto al ensamblaje, ¿okay? Aquí vemos el proceso, el esquema eléctrico, el esquema de las pistas, cómo se quemó y por último el resultado final, que lo tengo aquí. Una vez se tiene esto listo, se realizan las pruebas del sistema, ¿okay? Igualmente, como se hizo para determinar la relación voltaje-glucosa, se contaron con tiras reactivas contadas y básicamente lo que se hizo fue armar una tabla, se realizaron mediciones con un glucómetro comercial, con el glucómetro implementado a distintos momentos del día. Algo que no había mencionado es que para precisamente captar esas variaciones de glucosa es que se realizó una medición en ayunas, se realizó una medición antes de la comida, después de la comida, para precisamente captar estas subidas y bajadas de glucosa. Por sí sola, esta tabla no presenta mucha información. Es por eso que todo recae sobre la cuadrilla de errores consensuados que está estipulada por la norma ISO que ven aquí en pantalla. Básicamente lo que dice la norma es que los resultados de las concentraciones obtenidas menores a 100 miligramos por decilitro deberán tener una desviación de más o menos 15 miligramos por decilitro. Y para resultados mayores a 100 miligramos por decilitro, ya hay un margen mucho mayor de más o menos 15% con respecto al resultado verdadero en este caso. De otra manera, se puede explicar que si los resultados están ubicados en la sección A o en la sección B, se pueden considerar clínicamente aceptables. Sin embargo, al estar en la sección C, dichos resultados no son clínicamente aceptables, ya que perjudican el tratamiento del paciente y se debe realizar una sobrecorrección en el método implementado. Sin embargo, si recae sobre D y E, hay un error un error de medición, es decir, el método implementado no es viable. Una vez tenemos esto, pasamos a las conclusiones y recomendaciones. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, primero, se puede concluir que se responde a la necesidad de establecer un canal de comunicación permanente para atender las enfermedades crónicas. Y de esta manera se aceleran los tiempos de atención y previniendo con mayor eficacia futuras complicaciones. Hoy en día, de hecho, se evidencia la necesidad y la importancia de la telemedicina con este tema de la pandemia mundial.
con el coronavirus. Tenemos en Corea del Sur o en Taiwán aplicaciones que utilizan los ciudadanos para poder registrar con mucha mayor facilidad el tema de la pandemia. Segundo, se realiza un acercamiento para evaluar la factibilidad de implementar un dispositivo no invasivo que sea capaz de realizar mediciones de glucosa. Y es por eso que este trabajo puede ser catalogado como una prueba de concepto. Tercero, se confirma empíricamente la relación entre el voltaje y la glucosa. Como podían observar en la gráfica, en la cuarta fase, cuando se determinaba la relación, veíamos claramente una tendencia decreciente de acuerdo a lo expuesto por la de Bill Lambert. A mayor concentración de un compuesto sensible, parte de sus componentes espectrales son absorbidas. Cuarto, un instrumento importante como el desarrollado representa un gran aporte para el paciente, pues podría traducirse en reducir los costes de su tratamiento al no tener que depender más de la compra constante de cintas reactivas. Cabe destacar que, por ejemplo, un paciente, si se realiza sus mediciones con regularidad, puede gastar $10 mensuales por el resto de su vida. Importante esto. Quinto, y vamos con respecto a la gráfica final, aquí la tenemos al lado, y es que vamos a fijarnos en los resultados mayores a 100 miligramos por decilitro. Si se pueden fijar, pues esto sugiere que hay presente un error sistemático en la calibración del instrumento relacionado con el sujeto de prueba. Y es por ello que es importante tomar en cuenta las diferencias individuales, y es algo a tomar en cuenta para estudios estadísticos futuros. O sea, hay que tomar en cuenta el color de piel, grosor del lóbulo de la oreja y edad, en este caso. De acuerdo a dicha gráfica, se concluye efectivamente que el glucómetro no es capaz de ser comercializado o ser utilizado en un ambiente clínico. Ahora, por eso es que se realiza una serie de recomendaciones para poder mejorar dichas mediciones. Primero, es importante desarrollar la aplicación en iOS y en plataformas web. Por ejemplo, Estados Unidos es el país que tiene más casos de diabetes en el mundo, y como sabemos, Apple es iOS es el sistema operativo más vendido en Estados Unidos. Entonces es importante, por ejemplo, en este caso, de ser comercializado, abarcar ese espectro. Y en este caso web, ya que ahorita está tomando mucha relevancia el tema de las aplicaciones web. El módulo Bluetooth utilizado está sobredimensionado para la aplicación. En este caso, se recomienda utilizar un Bluetooth de clase 3. El BlueSmith que nosotros utilizamos tiene hasta un alcance de 100 metros y consume mucha energía, lo cual no es necesario para lo que nosotros queremos realizar. Por eso es que se recomienda utilizar uno incluso de menor costo y con menor alcance, ya que estamos tratando un dispositivo portable. Se puede utilizar un microcontrolador más pequeño y no el PIC16F877A. Recordemos que lo importante es brindarle una buena experiencia de usuario al paciente, y si se puede utilizar un microcontrolador más pequeño para reducir espacio, solo es necesario un conversor analógico y digital y un módulo de comunicación serial, y básicamente eso es lo que necesitamos para poder tomar una decisión acerca del microcontrolador. Es imperativo utilizar la longitud de onda óptima para la medición de glucosa en sangre. Vimos más arriba cómo es el espectro de absorción. Sin embargo, no se tomó en cuenta otros componentes que están presentes en la sangre, como puede ser grasas, proteínas, entre otros. Lo único que se tomó en cuenta fue el agua, ya que es el compuesto más abundante en la sangre. Sin embargo, es importante primero cambiar el yodo que se utilizó, y segundo, realizar esos estudios a futuro. Por último, tenemos que es necesario realizar un estadístico exhaustivo para conseguir la mejor calidad de relación voltaje-glucosa. Porque primero, en este caso se realizó una cantidad muy pequeña para poder determinar una relación lineal fiable en este caso. Y segundo, se deben tomar en cuenta, como dije anteriormente, las diferencias individuales.
es importante tener distintos sujetos de prueba con distintas características y al final todo eso se une para poder conseguir una relación óptima para calibrar el instrumento. Ahora, es importante, por último, es importante estudiar el impacto que tiene el conversor analógico digital en la medición, ya que el conversor analógico digital ciertamente presenta cierta cantidad de ruido y no está destinado a tener un uso en aplicaciones médicas. Bueno, hasta aquí, muchas gracias por su atención. A continuación, vamos a hacer una breve demostración de lo que es la aplicación implementada. Voy a compartir pantalla con mi teléfono, que en este momento estoy utilizando. No sé si lo ven. Aquí tenemos, en este caso, el glucómetro desarrollado. Aquí podemos ver el módulo Bluetooth, el PIC 16F877, el botón que será el responsable de iniciar la medición, y lo que indica el red rojo es que todavía no se ha hecho una conexión con el dispositivo. Ahora, vamos a iniciar la aplicación. Vieron el splash, se determinó que el usuario no ha iniciado la sesión y por lo tanto yo debo iniciar la sesión para poder realizar la medición. Meto mi correo, introduzco mi contraseña e inicio sesión. Ok, fíjense que la primera conexión se tardó un poco, ya que en ese momento se está conectando de manera transparente al usuario con el módulo Bluetooth. Es decir, el usuario no tiene que ir a opciones, Bluetooth, emparejar. Todo este proceso se hace automáticamente precisamente para mejorar la experiencia de usuario. Si pueden observar aquí, el LED ya está en verde y puedo proceder con la medición. Lo que hago es ubicarlo en el lóbulo de la oreja, ¿ok? De esta manera, y pulso el botón para esperar la medición al respecto. Ok, aquí tenemos la medición. Ok, podemos observar que como se ve en las gráficas, hay cierto error en este caso. Okay. Ok, esas son las mediciones que tenemos ahorita, pero sin embargo, aquí podemos ver un registro continuo que yo hice durante la presentación y antes de la presentación. Obtenemos valores, por ejemplo, cercanos a 207 miligramos por decilitro, que más o menos un 15% de acuerdo a la zona que estamos ubicados, que vemos aquí. Podría decirse que estamos captando 150 miligramos por decilitro, que está en un rango aceptable para no decir que soy una persona diabética. Una vez el paciente realiza su medición, es capaz de cerrar sesión y en este caso, por ejemplo, puede registrarse, por ejemplo, como doctor, introduce sus datos, Juan Murga, su cédula de identidad, edad 23 años, y lo que quiero hacer con esto es demostrarles el funcionamiento con la base de datos y la rapidez con la que lo hace. Vamos a poner 97 kilogramos, sexo masculino. Y pongo paciente 3 y una contraseña. Bueno, si ustedes se fijaron, vendría siendo la interfaz del paciente, pero como no tiene mediciones
registradas. Entonces, aquí voy a compartir la consola y vamos a ver que los datos efectivamente se subieron. Yo no sé si... Ok. Aquí pueden observar en la base de datos, que es no SQL, el paciente 3 que acabo de añadir, el peso, su nombre y todos los datos al respecto. Y aquí, dependiendo de la cédula del usuario registrado, tengo un registro de mediciones aparte, donde se ubica fecha, hora y la cantidad que se registró. Con respecto a la interfaz del doctor, capaz de acceder a los datos de sus pacientes y vemos que Juan Murga, el paciente que se acaba de registrar, lo vemos aquí. No tiene medición, vemos sus datos y el paciente es capaz de acceder a los datos de sus pacientes, en este caso. Todo esto ocurre en tiempo real. Y bueno, esto es lo que le quería enseñar para finalizar. Muchas gracias por su atención. Y con esto concluimos la defensa del trabajo de grado. Yo tengo algunas preguntas. Sí, claro. La primera pregunta es, ¿por qué no pudieron hacer para la calibración in vitro? Porque dijiste que tuviste limitaciones. ¿Qué limitaciones había? Pues, bueno, primero que encontrábamos con pocas tiras reactivas. Buscando por Mercado Libre, estas tiras reactivas podrían servir para cualquier marca de glucómetro. Pero mi pregunta no es esa. Yo sé que tú comparaste con otro glucómetro, pero ¿por qué no sé si eso es válido? Yo hubiera hecho la calibración agarrando agua y echándole azúcar en concentraciones diferentes. Claro, claro. Ajá. También es válido, pero ¿qué pasa? Allí no se está tomando en cuenta, por ejemplo, la piel del paciente, no se está tomando en cuenta la temperatura. Entonces hay distintas variables y distintos factores. Yo de hecho pensé eso, pero luego conversando con el profesor Luis Fernández, era necesario tomar esos factores que podían influir. Ok, está bien. Lo otro es, en la relación voltaje-cantidad de glucosa que tú tienes graficada, la diferencia de voltaje es muy pequeña. ¿A qué se deberá eso? Aquí tenemos... No sé si me explico. Tú tienes tu curva, donde buscaste la recta, pero las diferencias de voltaje son pequeñas. ¿Por qué son tan pequeñas? No cambia mucho la absorción de un valor a otro. Primero, buena pregunta, porque quisiera hacer énfasis en la norma ISO. ¿Por qué? Porque la norma ISO estipula que para valores menores a 100 miligramos por decilitro, el valor debe ser mínimo, ya que en esta región, entre 70 y 120 miligramos por decilitro, son los valores normales que presenta el ser humano. Si yo, por ejemplo, yo me realizo las mediciones en ayuda, yo debería tener más o menos 75 miligramos por decilitro y luego, después de almorzar, debería tener 150. Entonces, estas diferencias en proporción no son tan grandes con respecto al voltaje el rango de voltaje que nosotros estamos utilizando, porque la medición mínima vendría siendo de 2 voltios hasta 4 voltios. Entonces, en esa ventana, la variación es bastante pequeña y es por eso que realicé la recomendación con respecto al conversor analógico digital, porque esas pequeñas variaciones de voltaje influyen en mi resultado final. Bueno, yo también tenía una observación justamente con la calibración. Okay. Porque no me quedó muy claro en el tomo, no sé si que lo leí muy rápido o no lo vi, cómo se hizo el proceso. Okay. Yo sé que tú tomaste como referencia, también leí el glucómetro digital, ¿ok? Y no sé cuántas medidas utilizaste para
esa recta que casualmente tienes ahora, Okay. no sé cuántas personas mediste. Porque Una sola. Contigo. Una sola. No, de hecho yo... Entonces, obviamente, No, de hecho... Bueno, siga con su pregunta. No, disculpe. o sea, para mí el proceso de cuántas personas analizaste y cuántos puntos tomaste tiene que ver con la calibración Claro, por supuesto. Es verdad que entre 2 voltios y 4 puede que sean poco voltaje, pero se supone que tú, cuando tu conversor análogo digital, tú no lo vas a poner a que vea de 0. Tú le pones que tu 0 sea 2 y entonces de 2 a 4, ese conversor te da, bueno, Claro. No recuerdo ahora cuántos saltos da, pero bueno, digamos, habría que haber analizado en todo caso cuál sería el error y tú graficas esos 4 puntos, pero no sé si esas son 4 medidas que se tomaron o no me quedó muy claro. O sea, yo cuando me leí el tomo y llegué ahí, me quedé con así como bueno, pero me falta algo de la calibración, me falta, no sé, me quedé como que me falta algo. Cuando llegué a la conclusión dije, oye, aquí me falta un pedazo. Claro. El proceso de calibración sí me parece importante. Sí. La discusión de los errores, pero la parte de calibración está muy escueta. Sí, por supuesto. Le voy a explicar cuál fue el procedimiento y por eso es que un punto importante en las mediciones. No sé si ven la presentación. ¿La ven? Sí. Ok. Esta foto que ven aquí fue en el momento que yo realicé la calibración. Yo elegí a mi abuela, precisamente, porque las personas atléticas son más comunes en personas de tercera edad. Entonces yo dije, bueno, por las características del lóbulo de oreja, edad y toda esa cuestión, la voy a elegir como sujeto de prueba. En este caso, para la calibración, es tan sencillo como agarrar este glucómetro que tenemos aquí, el montaje en protoboard y con la aplicación desarrollada, con 4 cintas reactivas se realiza en paralelo la medición con el glucómetro y se determina cuánto voltaje con el montaje del protoboard, los valores que ven en esta gráfica. Ciertamente son pocos valores y ciertamente es a una persona que se le está haciendo las pruebas, y es por eso que es un punto importante que se recomienda a tomar en cuenta para futuros estudios, porque si vamos al caso, se han hecho muchas investigaciones acerca de esto, pero es importante resaltar que ya se tiene un laboratorio y que, por ejemplo, el método de referencia, más que dar un resultado verdadero de la concentración de la glucosa, realiza una estimación. Entonces es una suma de factores que al final influyen en la calibración final del instrumento. Yo quiero decir algo, yo también creo, fíjate que aquí va de 3,2 voltios a 3,6. Yo creo que la diferencia en voltaje es pequeña, ¿cómo te digo? Y de repente no da bien la parte de la glucosa, porque la absorción, la medición de la absorción no es buena. Yo creo que habría que buscar mejor uno que trabajara una longitud diferente, como 1200, 1300. Ok, para aclarar ese punto, ahorita que usted lo está tocando, se eligió un diodo de 940 nanómetros. Antes de empezar con la investigación, se encontró un fabricante de diodos infrarrojos donde precisamente podrían fabricar entre 1000 y 1100 nanómetros. ¿Qué pasa? A este fabricante hay que pedirle una cantidad al por mayor, porque ellos no te van a fabricar un producto que no es comercial por uno y te lo van a mandar a Venezuela. Entonces, precisamente eso es una de las limitaciones con las que se encontró en este proyecto. Eso está dicho en el tomo. Sí, de hecho, ya, un momento. Ha dicho en el tomo, yo tampoco lo leí. Bueno, lo del fabricante, lo del fabricante precisamente por las limitaciones comerciales. Ah, ok. Por las limitaciones comerciales. No dice explícitamente que se contactó un fabricante. No se dice explícitamente eso. Lo otro que quiero preguntar,
que no tiene ya que ver con esto, sino con el tomo. El esquema circuital que tú nos mostraste aquí es el mismo esquema circuital que está en el tomo, porque en el tomo yo no veo el valor de la resistencia, no veo nada. Y no sé si es que no lo veo porque mis ojos ya no me ayudan con mis lentes. No, fíjese que el esquema circuital es meramente de referencia. Porque de hecho, pues, sí, es de referencia, porque de hecho puse el esquema circuital del OPT 101 y pequeñito, sí se puede visualizar, por ejemplo, los valores de la resistencia. Esto es lo que está en el tomo. Sí. Este dibujo está en el tomo. Mi sugerencia es que pongas un anexo más y pongas este dibujo en grande en el anexo, porque si el profesor después quiere a otro estudiante que repita, que mejore tu trabajo, tampoco va a leer, pues, porque de verdad que no se lee. Entonces, es mejor tener las cosas para que alguien pueda reproducir y mejorar el trabajo. Perfecto. Esa era una observación, no una pregunta. Lo de poca diferencia de voltaje, ya te lo dije, que creo que es porque la ganancia de absorción es poca. Ay, que tenían que usar un sensor que fuera mejor. Bueno, listo. No tengo más preguntas, yo. ¿Tú le pusiste a la aplicación Android los mensajes de error? ¿O alguno? Cuando las alertas no fueron. ¿Ah? O sea, por ejemplo, supongo que yo no pongo nada del nombre y le doy registrar. Y entonces no me da un error que pide falta nombre. Sí. Vamos a mostrarlo aquí brevemente. Ok, ahí ven. Cerramos sesión. Por ejemplo, inicio sesión de esta manera, sin poner nada. Debe introducir un correo contraseña válido. Vamos al registro. Me voy a registrar como doctor. Le doy a continuar. En los campos de cédula, ese tipo de cuestiones, esos detalles. La estructura de la aplicación es una estructura sencilla, porque vi que en el tomo tiene solo la estructura, pero no pusiste ninguna rutina. No, porque de hecho se divide en 7 interfaces. Se divide en 7 interfaces, pero a diferencia, por ejemplo, de aplicaciones sencillas que se han hecho en otras defensas, aquí hay una conexión con base de datos, aquí se abre un hilo para realizar la conexión con el módulo Bluetooth. De hecho, tome en cuenta que es importante la transparencia de conexión del usuario con el módulo Bluetooth. Y si ustedes se fijan, yo no tuve la necesidad de irme a estas opciones, buscar el módulo Bluetooth, sincronizarme, borrar la aplicación, ese proceso tedioso. Todo se hizo transparente. El splash, o sea, cada cuestión, cada rutina, si quieres les enseño el código ahorita. Ciertamente. ¿Hiciste todo tú o tomaste alguno? No, hice todo yo. O sea, la cuestión con el desarrollo de las aplicaciones es que se desarrolla modularmente, vamos a decirlo. Se da por parte. Primero el funcionamiento del botón, luego la integración con la base de datos y toda la cuestión. Ahorita voy a enseñarles la pantalla. Cuando construiste esa aplicación pensando en portarla a otro idioma, o sea que cuando haces aplicaciones, o sea, yo puedo poner las cosas en la pantalla o lo puedo poner en Android, en unas cajitas, como pensando en que algún día voy a traducir eso a inglés o a francés o a... No, bueno, en ese sentido no se realizó. No se realizó esa cuestión. En ese sentido, lo que usted me comenta, no. Lo pusiste para que se quedara bien en pantalla y punto. Exactamente. Ok, ¿ven la pantalla? Sí. Ok, buenísimo. Primero, aquí ya todavía no se ha hecho. Ok, perfecto.
Vamos a ver. Tengo mis objetos. Vamos con el splash. ¿Ok? Yo creo mis objetos. Estos objetos están relacionados con la conexión a la base de datos para poder yo operar con ellos dentro de la aplicación. Tengo mis variables como user email y cuestiones de Android como los intents. Y aquí yo lo que le estoy diciendo a la aplicación, genérame mi objeto de Firebase y dime qué usuario está conectado ahorita. Algo que no había comentado en la defensa es que Firebase genera una base de datos local y esa base de datos local le otorga a la aplicación una persistencia de datos. Entonces, el usuario puede estar en la calle sin datos, puede estar en el metro y puede igualmente acceder a sus datos y a su aplicación y medirse la glucosa. Una de las ventajas que se tiene aquí. Ahora, con este correo de usuario se obtiene el email del usuario si ya está conectado y en ese caso, si ya está conectado, se inicia la actividad en cuestión, interfaz o doctor o paciente. Ahora aquí, toda esta rutina, es la conexión con la base de datos y precisamente lo que se hace es... ¿Cuál es el tema con esta base de datos? Es que precisamente, si ustedes ven la estructura de árbol, yo al hacer una consulta a esa base de datos, yo estoy recuperando todo de acuerdo a mi referencia. Es decir, si yo empiezo por el árbol de registro, yo voy a recuperar todos los datos de allí para abajo. Y de allí para abajo voy a tener que empezar a filtrar a partir del código. Si yo, por ejemplo, hago una consulta de solo médicos, a partir del árbol de médicos, voy a obtener todos los datos de allí para abajo. Y algo a tomar en cuenta, por ejemplo, en el proceso de esquematización de la base de datos, es que si ustedes ven, la base de datos no se agranda, es decir, no se va hacia la derecha, porque precisamente si se hace una carpeta, por decir, un registro, y dentro de ese registro hay otro, y dentro de ese registro hay otro, lo que estoy haciendo es recuperar todos los datos de allí para abajo y eso puede traducirse en un problema de optimización y de seguridad. Y es por eso que se trata de especificar, por ejemplo, cada rama, en este caso. Aquí, por ejemplo, se están pidiendo los datos en el registro. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para las actividades correspondientes. Estas son rutinas donde, por ejemplo, se obtienen los datos y se suben a la base de datos. O sea, hay varias cosas aquí que ciertamente pudiesen haber malas prácticas en el código, pero básicamente todo está hecho desde cero por mí. Okay. Supongo que le vas a dar un CD al profesor Luis Fernández con el código, ¿no? Oye, no, profe. No. ¿Por qué? No. Por ejemplo, yo creo que el profesor Luis Fernández no le echó mucho ojo al código porque no se lo pasé. Y por lo menos lo que es el sí, ya... Pero es que el libro, el tomo, tiene que estar bien documentado. Entonces yo sí creo, claro, de poner eso en el tomo de repente no, pero en el CD sí. Ok, sí, por supuesto. En el CD tú le tienes que poner al código todo lo que hiciste para que cuando él quiera que un estudiante haga un upgrade de esta tesis, el estudiante pueda revisar qué fue lo que hiciste. Por supuesto, sí, claro. Tengo que el código del microcontrolador, las pruebas en Proteus, este código. Sí, el Proteus con que le pongas el circuito es suficiente. Sí, claro. Pero en la aplicación no, porque la aplicación necesita, juro, el código. Claro. No funciona. Claro. Hay que adjuntarlo. Pasa que, por ejemplo, en el tomo no iba a poner un anexo con
todo el código porque son varias líneas. Sí, pero No, bueno, no tiene sentido. sí, pero en Claro. el Pero CDC, sí en... Sí, en el CDC, en el CDC. ¿Qué más? En el tomo deberías ponerle en anexo explicación de qué es cada rutina. Y cualquier cosa lo refieres al CD. Que sí deberías, porque entonces la rutina tal hace tal cosa, la rutina tal hace tal cosa, la rutina tal, que diga Ok. lo que hace. Porque Sí, nuevamente, el sí. que lo vaya a repetir tiene que saber si va a buscar el programa que hace cada rutina. Claro, cómo no. Además, tú te lo recuerdas hoy, pero te lo preguntan en un mes y te apuesto ni que tú mismo tampoco vas a saber qué fue lo que hiciste. Sí, voy a tener que sentarme un rato a ver. Y decir, bueno, y yo me recuerdo que era así, por aquí. Claro, claro, claro. Ok. Yo tampoco tengo otra. Una pregunta que tiene que ver con el dispositivo de la oreja. Sí, Vi que usaste un gancho de ropa, pero las cosas plásticas que pusiste, ¿qué son? El resto, lo que aprieta. O sea, no el gancho, sino lo que tiene el hardware. No sé ¿qué si me parte? explico. el ganchito, ¿qué En material le pusiste adentro? Ah, no, el gancho en sí el gancho es metálico. El gancho es Pon la metálico y oreja, se... pon la oreja, Ok, pon ok, la así. oreja que tenía. Ok. No la tuya, Ahí. la lámina de la O la oreja. foto, Ah, la oreja. Sí, sí, sí. Sí, exacto. No la tuya, la de la Ok. presentación. Ajá, aquí Bueno, a lo mejor está. es la tuya, ¿no? Pero no creo para el pelo. Perfecto. Ajá. es esto Esa. verde y rojo y rosado que está ahí. ¿Qué Ok, material? esto... No, es una especie de plástico suave, ¿sí? Para que no apriete tanto, porque si yo ponía solo el gancho y apretaba bastante, entonces de alguna manera tenía que poner algo de manera que la oreja no se vea tan apretada. Bueno, adicionalmente era necesario porque el gancho de ropa cerraba así. De acuerdo al datasheet del OPT 101, si por ejemplo la luz incide en cierto ángulo, por ejemplo, que no sea 90 grados, si incide así va a haber cierta pérdida. Entonces, es por eso que el gancho cada vez que cierra se ve Paralelo, perpendicularmente, paralelo uno con el otro. no perpendicular, paralelo. Es paralelo. Ajá, claro. Eso tampoco está dicho en el tomo. No, Eso tiene también, razón. eso sí es importante también. Eso sí Sí, es importante, cómo hiciste el sujetador de oreja, porque aunque te parezca tonto, no es tonto. O es sea, trivial. realmente eso es Bueno, sí, importante tienes razón. para hacer la medición del equipo. Tienes razón, sí, sí. Fíjate que nos gustó tu proyecto, nos gustó. Tiene sus detallitos, pero a mí personalmente me gustó, me parece chévere. Y bueno, sí me gustaría que esté todo en el tomo. Sí, claro. Yo creo que hay que continuar con esto. Fíjate, yo vi un trabajo, mi hija cuando estudió aquí el posgrado lo hizo en la Universidad de Valencia. Y en la Ok, Universidad de Valencia hay un grupo de biomedicina muy, muy bueno. Y ellos desarrollaron también un glucómetro con, igual, con infrarrojo cercano. ok. Claro, a ellos les costó mucho más porque utilizaban la view, un computador, hicieron otra cosa, pues también Sí, claro. una cosa que se ve que es de interés. Entonces, lo que yo digo, dado que tú dices que se puede reducir el costo que tú pusiste y se pueden hacer más pruebas, esto no hay que dejarlo ahí, hay que seguir trabajando en eso. ¿Ves? Porque se ve que en varios sitios están trabajando en cosas que sean no invasivas y que están utilizando infrarrojo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, de hecho, antes de presentar, buscando, por ejemplo, me di cuenta que hay una empresa llamada GlucoWise que tiene tiempo, al final no sé si terminaron el desarrollo, pero aquí pueden ver que, por ejemplo, se está realizando la medición en la parte que yo les indiqué. Y los partners, si uno va a la página web, son universidades, porque precisamente es un trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo,
No sé si ven la pantalla. No estás compartiendo ahorita. ¿No estoy compartiendo? Ah, ok. Bueno, por ejemplo, ese producto tiene como partners la Universidad de London, Lockburn, una gran cantidad de universidades que están interesadas en eso. Bueno, hasta ahora es tu turno hablado, Sí, sí. Bueno, en realidad no tengo preguntas que hacerle porque todo este tiempo hemos estado en comunicación y yo. Claro. Debo decir un poco con lo que comentó Juan hace rato, quizás yo no me leí el código porque no soy un experto en programación, ¿ok? A mí me preguntan de microondas y yo sé de microondas. No me pregunten de Java porque yo no sé de Java. ¿Okay? Entonces yo confío en que Juan hizo su mejor esfuerzo en este sentido. Pero sí quería destacar varias cosas en este trabajo. Primero que todo, este trabajo se inició hace mucho tiempo. Realmente estábamos a punto de que expirara el tiempo para la universidad para culminar el trabajo. Pero en realidad nosotros conversamos mucho de esto con el profesor Iván Escalón por dos razones. Porque Iván es una persona no solamente que está muy interesado en el tema de telemedicina, es el que ha dictado la clase durante mucho tiempo y toda esta serie de cosas, sino además que Iván es físico. ¿Okay? Y entonces nos podía orientar mucho sobre estas cosas. Y recuerdo, Juan, que muchas discusiones que teníamos con el profesor Escalona sobre el problema del ruido que nos podía hacer la concentración de oxígeno en sangre, que también es una variable que tú no mencionaste, pero que sí nos tenía bastante preocupados en aquella época. Y la razón es porque muchos medidores de concentración de origen con lo mismo. Oxígeno en sangre utilizan como una especie de un gancho de ropa que se pone aquí en el dedo. ¿Okay? Sí. Y entonces utilizan una luz y entonces lo que se observa pues, también son los cambios ocasionados precisamente por la transmitancia de la luz a través del dedo por causa justamente de la concentración de oxígeno. Entonces, habían varios efectos que se sumaban a esto y que nos llevaron pues, a tener que decidir qué hacer, cuál era la longitud de onda óptima. Inclusive sugerimos en aquella oportunidad, y todavía no descarto la idea, de no tener un solo LED, sino tener varios de distintas longitudes de onda, ¿okay? Para tratar de establecer mejor una firma del componente que nosotros queremos aislar, que es en este caso la glucosa, y separar los otros componentes como pudiera ser la misma agua o el oxígeno disuelto o cualquier otra cosa que estuviera por ahí. Entonces, en lugar de hacer la medición a una sola longitud de onda, realmente actuaríamos con un espectrofotómetro, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos ahí es que teníamos varias longitudes de onda y la idea sería ir switchando entre los distintos LED, ¿okay? Y lo cual nos daría una medición mucho mejor, pienso yo. Entonces, pero al final, obviamente, viene todo el tema de los costos. Y ahí sí voy a hacer una comparación con lo que mencionó Maricristi, de las personas que están trabajando en España. Tienen un grupo de personas que están trabajando en biomedicina y que tienen financiamiento para esto y todas esas cuestiones. En este caso, se trata de una tesis que es autofinanciada. Okay. Sí, trabajan en el Hospital de la Luz y tienen unos equipos espectaculares. Claro. Claro. Estamos comparando. Ellos gastaron, en esa tesis, gastaron como 1.500 euros. También porque le pagaban un poquito a los estudiantes. Claro. Pero un poco lo que quiero poner en la balanza de que este es un trabajo individual que hizo Juan y que los recursos los aportó él mismo, porque ni siquiera teníamos una fuente de financiamiento externo para estar comprando ciertas cosas. Y lo que estaba hablando Juan del asunto de que él hizo la investigación con la empresa que te permite hacer los a pedido, era precisamente por esta idea que teníamos, que queríamos tener LED de distinta longitud de onda para hacer un espectrofotómetro. El problema que nos tropezamos es que no son comerciales esas longitudes de onda, y entonces
la única idea, la única situación era que había que hacerlo, y para hacerlo había que tener dinero, ¿ok? Porque tenías que hacer un pedido que justificara que la empresa hiciera los LEDs y toda una serie de cosas. De todas maneras, esa puerta queda abierta hacia el futuro, porque pienso que sí, desde el punto de vista de una empresa que quisiera hacer algo como esto, ya con una visión más comercial, sí podría hacer una inversión inicial, porque sabe que luego va a tener un retorno de esa inversión cuando venda los equipos. En este caso, estamos con una prueba de concepto. Claro. De hecho, esa longitud de onda 940, si ustedes vieron la gráfica allí, no era precisamente lo mejorcito que teníamos, ¿okay? Porque está muy cercana a la curva del agua, del agua con la glucosa. Lo mejor era trabajar una longitud de onda más larga, ¿okay? En 1200, un poquito menos de 1200, que había una separación mayor, ¿okay? Entonces, si hubiésemos tenido un LED para esa longitud de onda, creo que hubiésemos tenido mucho menos dispersión en las medidas, hubiéramos tenido mucho menos error. De todas maneras, yo creo que esos glucómetros comerciales también se deben calibrar como cada 2 meses, porque se descalibran. Sí. Y la otra cosa es que estoy de acuerdo en lo que dice el profesor Pirrone, que hay que hacer muchas más medidas. Claro. O sea, con 4 medidas no puedes decir que tiene resultados estadísticamente significativos. Con 4 medidas no puedes. ¿Okay? Pero lo que queríamos era la prueba de concepto. Si queremos ir hacia algo más, hay que hacer pues, muchísimas más pruebas con distintos sujetos, tomar en cuenta esas otras variantes que tenemos allí y bueno, entonces ver la influencia que tiene cada una de estas. Pienso que como bueno, la telemedicina es interdisciplinaria, muchas de estas cosas probablemente quizás más bien había que hacerlo con estudiantes de otras carreras, probablemente de la misma área de salud, ¿okay? Que tendrían mejor acceso quizás a un mayor número de pacientes, ¿verdad? De lo que tuvo Juan. Entonces, el asunto es que telemedicina no es una parte de telecomunicaciones. No, al contrario, telecomunicaciones es una parte de telemedicina. Telemedicina es mucho más amplio que solamente telecomunicaciones. Así que probablemente desarrollar... Y telesalud, porque telemedicina tiene que ver solamente con... ¿Perdón? No, que telemedicina tiene que ver solo con la curación, telesalud es más amplio todavía que telemedicina. Ah, claro, claro. Bueno, por lo que estamos... De hecho, un momento, hablando con el profesor, bueno, de hecho, un momento, ¿se acuerda que yo estaba hablando con usted que precisamente para la calibración se realizaría una prueba en el laboratorio donde yo me sacaría la sangre y toda la cuestión y ahí mismo pero bueno, el profesor me recomendó que no lo hiciera porque no es debido, precisamente porque no tengo los adecuamientos para ello. Bueno, yo te voy a decir, yo hubiera pensado en hacer la calibración con gente normal, o sea, contra el glucómetro electrónico que tenías de referencia. Si tenía gente que era toda normal, no importa, bueno, lo probaba. Si tenía solo un diabético o alguien que podía hacerlo, bueno, se supone que cuando midieras ese, se habían medido 4 normales, ese tenía que darte distinto. Claro, claro. El problema era eso que estaba normal. O sea, digamos, tal vez no sea el valor médico adecuado, pero si tuvieras calibrado para normales, el anormal hubiera salido. Claro. Sí. Hay una cuestión dentro de esto que Juan no lo mencionó, pero que es precisamente dentro de las cuestiones hacia futuro. Fíjense, Juan piensa que con el PIC que él tiene, es como que si fuera en exceso, ¿verdad? Pero es porque más bien recomendaría hacerlo con un PIC más sencillo. Realmente yo no estoy precisamente muy en esa onda hacia futuro por una razón, y es que yo quisiera más bien que hubiese mucho más procesamiento, porque yo quisiera que el dispositivo tuviera capacidad de aprendizaje, lo que llamamos hoy día inteligencia artificial. Es decir, claro. que el dispositivo vaya constantemente haciendo mediciones y de esa manera se va autocalibrando todo el tiempo. ¿Okay? No es que yo tenga que hacer la calibración fuera de la persona, sino que más bien el dispositivo vaya adaptándose a la persona. De manera que si siempre lo va a utilizar el mismo paciente,
¿Okay? El dispositivo cada vez tiene mejores lecturas para ese paciente. Obviamente, si yo lo saco de este paciente y se lo meto a otro, ya la calibración no es la misma. El dispositivo tendrá que aprender para ese otro paciente, lo que habíamos dicho, tomar en cuenta factores como el color de la piel, el grosor del lóbulo de la oreja, muchísimas cosas. Por lo cual yo pienso que no puede haber una calibración fija. Yo pienso más bien de que el dispositivo debería tener la capacidad a futuro, por supuesto, no es el tema de Juan, sino como una continuación de trabajo, de que se fuera ir aprendiendo y fuera cada vez mejorando. Un poco ahí, tengo algunos tesistas que están trabajando en este momento con algo de inteligencia artificial, con esto de las redes neuronales, y que el dispositivo, pues a medida que al principio arranca con un gran error, y la idea es que progresivamente, a medida que va considerando cada vez más y más factores, va teniendo un aprendizaje y de esa manera va disminuyendo las posibilidades de error. Entonces, también esto por ahí pienso que sería dentro de la continuación del proyecto, sería ya sé que se haga el procesamiento en el propio PIC o que se haga en el teléfono. Pues la otra alternativa, simplemente en lugar de que todo el procesamiento que estoy hablando se haga en el PIC, se haga en el teléfono. Si yo tengo que armar una red neuronal y todas esas cosas, quizás es más factible hacerlo en el teléfono que en el PIC, ¿no? Por las capacidades de memoria que tiene. Pero pues sí, por ahí pienso yo que van los tiros. Si tienes que buscar otro PIC para procesamiento, hay cualquier cantidad. O sea, realmente, si tuviéramos el financiamiento, yo creo que la reducción del tamaño de la tarjeta y el PIC, para que con poder para procesar, lo vas a conseguir a un costo barato. Claro, claro, y para complementar con el tema de inteligencia artificial, en realidad lo que tendría este PIC sería una capacidad importante de poder conectarse a la red, porque de hecho las redes neuronales es algo que se ubica en la nube y precisamente por esta cantidad de procesamiento es que siempre va a tener que estar conectado a la red por cualquier medio. Sí, bueno, tú puedes hacer procesamiento en la nube, pero también puedes hacer procesamiento local, ¿ok? Tú puedes subir datos a la nube, cada vez mientras más datos subas, ¿ok? Puedes ir refinando cada vez más ese comportamiento, ir ajustando a la red neuronal. Un poco es lo que se llama Big Data hoy día, ¿ok? Cuando trabajamos con Big Data, hacemos entonces una búsqueda en esos datos, que es lo que se llama Data Mining, y con el data mining puedes ir ajustando la red neuronal. Y lo que luego lo tienes ahí, lo que tú tienes que bajar las neuronas al dispositivo local para tener la calibración. ¿Okay? Exactamente. Exactamente. La determinación de los valores de las neuronas lo puedes hacer en la nube, pero pienso que al final hay que descargarla al dispositivo local de manera que entonces cuando tomes la lectura ya eso esté ¿cómo se llama? Calibrado de manera que la persona pueda tener una lectura instantánea con el mismo error, porque no va a ser que va a tener una lectura y tiene que esperar a subir la red para que luego vuelva y pueda tener la lectura. Claro. Sobre todo si tiene que hacer una toma de decisiones con cosas como que me pongo la inyección o no me la pongo. ¿Okay? Claro, aparte claro. De las cosas que el usuario quiere tener una respuesta inmediata. ¿Okay? Porque ya el usuario está acostumbrado a tener una respuesta, vamos a decir, en tiempo real. Cuando tiene el glucómetro, se pincha el dedo, ¿okay? Pone la tira allí y tiene una lectura y ya de una vez decide si me pongo la inyección o no me la pongo. Entonces, si yo quiero hacer algo que esté basado en la nube, los tiempos de respuesta para el usuario son importantes. Pues, ¿okay? En todo eso que llaman hoy día la experiencia del usuario. Algo con lo que Microsoft habla mucho, pero que también la gente de Linux también está hablando. O sea, por ejemplo, si ustedes ven en las últimas versiones de Ubuntu, la gente de Ubuntu está hablando mucho de experiencia del usuario. Ubuntu One es en muchas de las partes habla de la experiencia del usuario. A mí no me gusta Ubuntu One porque es muy pesado. Yo más bien prefiero versiones más ligeras, prefiero como Ubuntu o inclusive Lubuntu. Pero Ubuntu One, aparentemente, según ellos piensan, y que como ellos quieren competir con Microsoft en ese aspecto, le dan mucho valor
a lo que llaman experiencia del usuario. Ubuntu es más para usuarios más tecnológicos, ¿okay? Y entonces que están más acostumbrados a interfaces. La consola y toda esa cuestión. Exactamente, sí, sí. No, pero bueno, Ubuntu no es tiene consola, pero también tiene interfaz gráfica, ojo. Claro. Sí, Ubuntu tiene interfaz gráfica, pero solo que es mucho más sencilla que la de Ubuntu One. Pero bueno, por eso no estamos hablando ahorita de eso. Yo simplemente que quería hacer mi aclaratoria de por qué tenemos el producto que nos está mostrando Juan el día de hoy, cuál fue el proceso, cómo llegamos acá y todas esas cosas. Y nosotros muchas veces tuvimos conversaciones con el profesor Escalona, inclusive creo que tú también te seguiste comunicando con él después que se Sí, fue. claro. De hecho, bueno, yo le comenté en un momento a ver si teníamos acceso a los laboratorios del IBIC. También. Pero en cierta medida, claro, es un proceso de investigación. Y entonces lo que me recomendó el profesor Escalona es que de repente si yo pudiese conseguir la información acerca de los espectros de absorción de los componentes por internet, bueno, que utilizara eso. Hay un perrito por ahí que está ladrando. Pero no Sí, es mi perrito, es mío, es mío. Está cansado el perrito. Mira, lo puedes desconectar para hablar nosotros de su... Sí, sí, ya lo voy a sacar. Juan, yo te llamo más tarde. Bueno, igual vamos a aplaudirle por la presentación. Gracias. Okay. ¿Usted me avisa por WhatsApp o algo? Sí, yo te aviso por WhatsApp. Ok, fin. Gracias, profe. Chao, Juan. Vamos a sacar de aquí. Retirar. Buenísimo. Ok. Listo. Bueno, lo que yo tenía que decir, también lo dije ya. Ok, o sea, un poco cómo iniciamos esto en realidad. Siempre desde hace mucho tiempo hemos estado con la idea de medir parámetros y poder montar en la red y toda una serie de cosas. En general, la mayoría de mis estudiantes, casi siempre los parámetros que han sido más fáciles de medir son los que tienen que ver con ritmo cardíaco. ¿Okay? Hemos hecho varias tesis sobre ese tema. Hemos hecho un lector de electrocardiograma. Hemos hecho también un electrocardiógrafo de un solo canal, pero lo hicimos. ¿Okay? Y se sube a la nube y se puede leer con otra tesis, etc. Ahorita tengo un estudiante que está trabajando también con ritmo cardíaco, con electrocardiograma. Está tratando de leer electrocardiograma y está utilizando inteligencia artificial. Y bueno, por ahí he sido, ¿por qué? Porque quizás la parte cardíaca es lo más sencillo desde el punto de vista nuestro. Pero, como dijo Juan, el tema de la diabetes es un tema de salud pública muy, muy importante. O sea, hay 400 y pico de millones de personas en el mundo que son diabéticos. Entonces, es importante tratar de ver qué podemos hacer al respecto para ayudar en ese sentido. Y se han visto muchos trabajos. La posibilidad de una medición continua de la glicemia en oposición a lo del pinchazo. ¿Okay? No solamente es el tema de la molestia, que significa que te estés pinchando a cada rato. ¿Okay? Entre una hora y la otra, no sabemos qué pasa. ¿Okay? Las variaciones pueden ser, tomo una muestra en el desayuno, otro en el almuerzo y qué pasó en esas horas intermedias. Entonces siempre hemos estado apuntando un poco a la idea de poder pensar en una medición continua, como si lo tenemos en el electrocardiograma. Nosotros hemos oído hablar del Holter. Sí. El Holter es un dispositivo que te mide el funcionamiento del corazón en forma continua. Te está grabando todo el tiempo y después tú lo vacías y el médico allá lee ese electrocardiograma de largo término para luego entonces poder determinar cuestiones particulares de ellos y no me voy a meter con el tema. Entonces, siempre la idea de pensar en una medición continua siempre ha estado alrededor nuestro y siempre el problema ha sido los costos. Hemos visto algunos trabajos que se han hecho, inclusive hasta hay unas versiones que podemos considerar que son precomerciales, ¿okay? De dispositivos que miden en forma continua la glicemia. ¿Okay? Hay uno que se coloca aquí, es subcutáneo, pero utiliza unos electrodos de
de un metal precioso, que platino, algo así. El sensor es extremadamente caro. ¿Okay? Entonces, la idea de utilizar estos métodos, digamos, con luz, y apuntaba un poco hacia la idea de buscar un medidor de bajo costo y que pudiera apoyarse a su vez en las cosas que nosotros manejamos, que son las de telecomunicaciones, para poder, digamos, ofrecer este servicio, porque ya yo lo veo como un servicio más que como una curiosidad médica, lo veo como un servicio, es decir, que la persona realmente pueda disponer de algo para dar una toma de decisiones, como digo, si me tomo la medicina o no me la tomo. Esa es un poco la cosa. Y como les decía, ahí también nos asesoramos con las personas, con el profesor Escalona y tal, y con otros más. Y al final, pues, de nuevo, terminamos con otra cosa. Muchas tesis son tesis de 2 personas, a veces los costos, si hay que gastar, se dividen entre 2 personas. En este caso, Juan decidió hacerlo a su propia cuenta y riesgo, lo cual significó que todos los gastos corrieron por cuenta de él, lo cual significó también una limitante a la hora de decidir qué comprar y dónde comprarlo y toda una serie de cosas. Entonces, simplemente quise hacer notar esto para que se vea que esta tesis tiene algunas características que son un poco distintas de otras tesis que usualmente tenemos en la UCAP. Bueno, paso la palabra. De aquí en adelante yo no hablo más porque el tutor es juez y parte. Así que entonces yo me abstengo y más bien dejo que las otras 2 personas hablen.